Muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo donde analizamos la coyuntura de mercado de Bitcoin y en esta ocasión lo vamos a hacer desde tres ángulos. La técnica, analizando el precio y el volumen, la fundamental, analizando los indicadores más importantes de salud de la red de Bitcoin y por último un análisis del sentimiento. Y el sentimiento de mercado es un fenómeno que es bastante complicado de medir, ¿no? Tiene una naturaleza subjetiva, sobre todo porque uno mismo se encuentra sumergido en esos vaivenes emocionales del mercado, ¿no? Al menos si está invertido. Entonces, lo que os voy a traer es una herramienta para intentar medirlo de forma más objetiva que espero que os sea útil. Arrancando con el técnico, pues seguimos a niveles parecidos a donde estábamos la semana pasada. Decíamos que la semana pasada estábamos en un punto de inflexión porque el precio se encontraba abrazando este límite inferior de esta figura de equilibrio, de este rectángulo. Las figuras de rectángulo se te caracterizan porque por encima del rectángulo no hay suficiente demanda para empujar el precio al alza y por debajo del rectángulo no hay suficiente oferta. De momento seguimos por encima de este límite, pero es verdad que ha habido una serie de sucesos esta semana que nos hacen pensar que quizá pueda haber una rotura a la baja. Tenemos que esperar como siempre porque el precio de momento no ha decidido y aquí el capitán, el patrón es el precio, lo que nosotros creamos es totalmente indiferente. Incluso nuestros análisis fundamentales y de sentimiento siempre tienen que estar supeditados al precio. Entonces, ¿cómo está el precio? Vamos a entrar a el intervalo temporal más diario. La semana pasada decíamos que estábamos por esta zona y que queríamos ver, para ponernos más alcista, queríamos ver un rebote seguido de una corrección que testeara, hiciera un máximo ascendente y luego se fuera al alza. Bueno, pues de momento no hemos tenido nada de esto. El precio está en un rango, está comprimiéndose cerca de este soporte, lo cual no es favorable o no nos hace pensar que haya motivos para tener un sesgo alcista. De hecho, y ya habíamos dicho que si él perdía este nivel de aquí y hacía un mínimo descendente, uno podría anticipar un testeo de $20.000, que parece que es lo que todo el mundo y su perro y su primo está esperando en Twitter y que podría darse, ¿no? Como mínimo la zona de 20.000, habíamos dicho, si se perdía esto y empezaba un movimiento tendencial. Pero de momento no vemos ese fenómeno. Tampoco vemos lo contrario, ¿no? Vemos un equilibrio. Entonces, para buscar o tener un sesgo más alcista, lo que yo buscaría sería, pues, vamos a ponerlo en verde, un rebote de nuevo y un testeo. Y luego sí, uno podría apuntar a una probabilidad alta de testear el límite superior del rango. Y ahí sí es como estamos a nivel técnico. Habíamos mencionado el volumen en el vídeo anterior, el volumen aquí no es demasiado significativo y seguimos en esta figura de equilibrio con un sesgo quizá un poco más bajista por esta figura de compresión que no acaba de romper al alza. Pasando a la parte fundamental. Habíamos hablado del hodl wave, que vemos que sigue aumentando considerablemente. Son el porcentaje de monedas que no se ha movido en más de un año y que por tanto puede denotar acumulación institucional, ¿no? Porque cuando alguien compra y lo guarda, lo atesora y no lo mueve en un año o en más de un año, esto indica que hay un porcentaje grande de jugadores que no está haciendo trading, que no está operando a corto plazo, sino que está manteniendo las monedas. Y esto en principio es un indicador favorable para el medio plazo de Bitcoin. Los balances de monedas en los exchanges, que son el porcentaje de monedas o el número, mejor dicho, de monedas que está alojado en exchanges. Pues es verdad que venía en una tendencia bajista y aquí estamos viendo un aumento repentino, ¿no? Más puntual parece la tendencia, al menos no se ha roto del todo, no hemos visto un gran aumento, pero es verdad que no tiene esta forma más vertical, esta directriz. De momento parece que está entrando algo de balance en exchanges, lo cual no es favorable. ¿Y por qué? Pues cuando la gente manda los Bitcoin a los exchanges, normalmente es para venderlos. Por último, el hash rate. ¿Cómo está el hash rate de Bitcoin? El hash rate al final lo que mide es la seguridad de la red. Cuanto más hash rate, más mineros están entrando y hay más confianza en que el precio de Bitcoin va a seguir aumentando. Hemos visto como el último ajuste de la dificultad que se ha dado este miércoles fue del menos 4%. Bueno, en el vídeo anterior habíamos anticipado, o nos estaba diciendo esta herramienta, que se vendría un menos 1%. Un menos 4 ya es algo más considerable. Vale la pena tener en cuenta cuál será el siguiente ajuste, qué porcentaje estará. De momento nos dice 0,4, pero esto cambia mucho. ¿Y por qué? Porque si la dificultad empieza a caer mucho, nos está indicando que hay mineros que ya no son rentables a estos precios, que esta caída del precio de Bitcoin está haciendo que muchos mineros ya
no les salga en cuenta tener sus máquinas encendidas. ¿Por qué? Pues porque gastan más en electricidad y en amortizar el hardware de lo que ganan en Bitcoin. Y esto puede ser peligroso, sobre todo si hay grandes mineros que comienzan a vender su tesorería. Tenemos mineros como Bitfarms, como Hut 8 y otros que cotizan en bolsa, que mantienen una política de holdear la mayor parte de sus Bitcoins. ¿Y qué ocurre si esta dificultad va cayendo? Nos puede estar indicando que estos mineros están siendo obligados a pagar parte de sus máquinas o incluso podrían vender parte de sus bitcoins. Y esto es algo que ha pasado en el pasado y que puede empujar el precio a la baja. Entonces, cuidado, vamos a ver cómo se vienen los siguientes ajustes de la dificultad. Por último, vamos a entrar a analizar el sentimiento. Esta es la herramienta mítica que mucha gente utiliza y que prolifera mucho por Twitter, la gente la comparte y se basa sobre todo en medir la volatilidad del mercado. Por eso yo no soy muy fan de ella, porque en realidad medir emociones en base a la volatilidad, sí, puede ser un factor, ¿no? Pero yo creo que no nos acerca lo suficiente al fenómeno. Entonces, ¿cuál creo yo que es un indicador más objetivo de cómo está el sentimiento del mercado? Pues a mí me gusta mucho el funding rate, que lo tenéis aquí en esta página, podéis entrar. El funding rate nos dice cuál es el porcentaje que pagan los largos a los cortos y viceversa. Cuando hay mucha gente que está larga en el mercado de derivados de Bitcoin, pues por ejemplo, en los máximos de $65.000 veíamos tasas de interés muy altas en los mercados de derivados. Esto nos indicaba que había un desequilibrio a favor de la demanda, había mucha euforia. Y yo creo que esto es un buen espejo de la situación emocional del mercado. Y viceversa, ¿no? Cuando el mercado cayó mucho, hubo un desequilibrio hacia el pesimismo. Mucha gente estaba corta, había muy pocos largos y por eso el funding rate estaba a tipos negativos, por debajo del 0,05%, lo cual es una barbaridad. ¿Y por qué saco esta colación? Pues porque en la reciente caída, si nos fijamos, no hemos visto aquí una caída del funding tan pronunciada como la que vimos, por ejemplo, en mayo. O como la que vimos en marzo, durante el crash de marzo, cuando empezó la pandemia del coronavirus de 2020. Fijaros el funding, en lo negativo que se fue, ¿no? Y el pesimismo que nos transmitía este indicador. Entonces aquí no hemos visto eso por ahora. ¿Quiere decir esto que lo tengamos que ver para que haya un suelo? Pues sería algo favorable, ¿no? Si vemos un funding más negativo, nos hace pensar que el suelo está más cerca. ¿Por qué? Pues porque cuando hay un pánico generalizado en el mercado es cuando las grandes instituciones entran y frenan el precio y lo giran al alza. Así es como funcionan los mercados en general. Las grandes instituciones y los grandes actores que mueven los precios venden cuando hay euforia, pues por ejemplo aquí, y compran cuando hay pánico, como aquí. Y no hemos visto todavía ese pánico, lo cual nos puede hacer pensar que aún esté por venir. Eso es todo. Espero que os haya sido útil. Si os ha sido útil, pues podéis suscribiros al canal, compartirlo, darle me gusta y espero que os ayude a navegar mejor estos tiempos de tanta volatilidad en el mercado de Bitcoin. Un abrazo y hasta la próxima.